Registro contable del capital social en sociedades de personas. El capital social está conformado por los aportes de los accionistas o los aportes de socios o propietarios. Tengamos en cuenta que el capital social es una de las cuentas que integran o conforman el patrimonio de una empresa. Así como esta cuenta tenemos otras. Por ejemplo, las reservas, ya sean las reservas obligatorias, las reservas estatutarias, las reservas ocasionales. También tenemos los resultados del ejercicio, llámese una ganancia o una pérdida. Además también se encuentra el superávit de capital, entre muchas otras cuentas. Pero en este caso solamente vamos a explicar lo relacionado con el capital social. Desde el punto de vista contable, las sociedades se clasifican en sociedades de personas o por cuotas partes de interés social y las sociedades de capital o sociedades por acciones. Esta clasificación que les estoy mostrando no tiene nada que ver con aquella que se le ha dado a las empresas desde el punto de vista de las NIF, donde conocemos aquellas que se clasifican en el grupo 1, en el grupo 2, en el grupo 3. Tampoco tiene nada que ver con la clasificación que se hace desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que por cierto recientemente mediante el decreto 957 del 2019 se hicieron algunos ajustes a la clasificación de las empresas en el sector manufacturero, sector servicios, sector comercio. En fin, a las empresas se les puede dar diferentes clasificaciones dependiendo de varios criterios, como por ejemplo se pueden clasificar desde el punto de vista de su actividad económica, de acuerdo al número de personas que la conforman, de acuerdo a su función social, etc. Pero para nuestro caso, en este video solamente vamos a tener en cuenta las empresas clasificadas desde el punto de vista contable. Así pues que cuando hablamos de sociedades de personas o por cuotas partes de interés social, nos estamos refiriendo a este tipo de empresas: sociedades o empresas de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades en comandita simple y sus asimiladas. Y cuando nos referimos a las sociedades de capital o sociedades por acciones, nos estamos refiriendo a las sociedades anónimas, las sociedades anónimas simplificadas, SAS, las en comandita por acciones y sus asimiladas. En este tema, en este video, nos concentraremos únicamente en las sociedades de personas o por cuotas partes de interés social. En un próximo video explicaremos lo relacionado con este otro tipo de sociedades por acciones. Bueno, este tipo de sociedades, lógicamente, que para que se pueda constituir necesariamente requiere de un capital, y ese capital está representado por cada uno de los aportes que los socios entregan a la sociedad y cuyo soporte va a quedar evidenciado en la escritura o en el acto de constitución que se lleve a cabo. A partir de ese momento entonces se constituye la sociedad y nace una persona jurídica. Recordemos también que una persona jurídica se define como el ente ficticio capaz de contraer obligaciones y de ejercer derechos. Bueno, además esos aportes que han sido recibidos, pues lógicamente que se les debe hacer su respectivo registro contable, y la cuenta que se utiliza para poder llevar a cabo el registro contable es el código 3115 del catálogo de cuentas llamado aportes sociales. Veamos entonces un ejercicio donde se explicará claramente cuál es la dinámica, cuál es el procedimiento de registro de los aportes que entregan cada uno de los socios. Se constituye la empresa ABC Limitada con objeto social
compra y venta de electrodomésticos con un capital inicial de 200 millones de pesos, aportado por sus socios así. Primero, el socio A aporta 50 millones de pesos, los cuales están representados de la siguiente manera. En efectivo aporta 20 millones y también aporta un vehículo por valor de 30 millones de pesos. Segundo, el socio B aporta inventarios o lo que conocemos como mercancía no fabricada por la empresa por valor de 70 millones de pesos. Tercero, el socio C aporta un local, puede ser un local comercial, por valor de 60 millones de pesos. Y cuarto, el socio D aporta también mercancía o inventarios por valor de 20 millones de pesos. Aquí tenemos la información necesaria para poder llevar a cabo el registro contable. Veamos entonces el registro de estos aportes considerando a cada socio de manera independiente. Veamos qué pasa con el socio A. El socio A aporta efectivo 20, es decir, que nos va a entrar dinero a caja, y vehículo 30, es decir, que nos va a afectar la propiedad, planta de equipo. Vamos al registro. Aquí tenemos las cuentas planteadas. Sabemos entonces que el socio A nos aporta un efectivo. Bueno, antes de continuar, tengamos en cuenta lo siguiente. Esta transacción, más bien, nos va a mostrar la siguiente información. El código, la columna del código, el concepto de cada cuenta, una columna de parciales, una columna de registro de débito y una columna de registro crédito. Vamos a registrar inicialmente los parciales y una vez tengamos todas las cuentas registradas en parciales, entonces procedemos a afectar ya sea el débito o el crédito según corresponda. Entonces iniciemos con el socio A. El socio A aporta en efectivo, como lo habíamos dicho, 20 millones de pesos y un vehículo por 30. Es decir, que el socio A, si aporta efectivo, significa que entra a caja, pero primero vamos a registrarlo en parciales. 20 millones de pesos y también aporta un vehículo de equipo de transporte, socio A, 30 millones de pesos. Muy bien, eso es lo que aportó el socio, lo que nos entró a caja y lo que nos entró a la propia planta de equipo correspondiente a qué? Correspondiente al aporte social de este socio, del socio A. ¿Por cuánto? Por 50 millones de pesos. Muy bien, entonces aquí ya tenemos el registro de parciales de lo que entró a la caja y de lo que entró a la propia planta de equipo en relación a su aporte. 31.15, cuota parte de interés social. Vamos con el socio B. Aporte de inventarios por valor de 70 millones de pesos. Inventarios o mercancía no fabricada por la empresa. Aquí lo tenemos, 14.35. Mercancía no fabricada por la empresa, socio B. ¿Cuánto nos aporta? Nos aporta, aquí tenemos otro socio, vamos a ver, este es el socio B. Este es el socio B para que corrijamos acá, socio B. El socio B nos aporta en inventarios la suma de 70 millones de pesos, entonces lo ubicamos en la columna de parciales, entra a inventarios, ¿producto de qué? Producto de su aporte social, socio B, 70 millones de pesos. Como pueden observar, todavía no estamos afectando ni el débito ni el crédito. Inicialmente hagámoslo en parciales, ahora vamos a hacer la distribución de cuánto le corresponde al débito y cuánto le corresponde al crédito. El socio C aporta un local por valor de 60 millones de pesos. El local está representado o representa la propiedad planta de equipo de la empresa, el cual va a la 1504, propiedad planta de equipo de edificios urbanos, socio C, nos entrega un local comercial por 60 millones de pesos. Entra a la propiedad planta de equipo de la empresa, producto de qué? De su aporte social. Aquí tenemos socio C por valor de 60 millones de pesos. Y tenemos un cuarto socio, el socio D, aporta inventarios por valor de 20 millones de pesos. Aquí lo tenemos. La mercancía entra a inventarios o mercancía no fabricada por la empresa por valor de 20 millones de pesos. ¿Producto de qué?
producto de su aporte social. Socio de 20 millones de pesos. Aquí ya tenemos entonces los registros en la columna de parciales. Ahora sí empezamos a hacer la distribución de cuánto le corresponde al débito y cuánto le corresponde al crédito. Sabemos entonces que el dinero que aporta el socio A está ingresando a la caja y se ingresa, entonces es una cuenta de naturaleza débito. La mercancía no fabricada por la empresa aportada por el socio B y el socio D está entrando al inventario de la empresa. Si entra, si aumenta el activo, entonces debe ser un registro débito. 70 más 20, 90. El edificio o el local comercial que aporta el socio C también está incrementando la propiedad, planta y equipo de la empresa y se está incrementando, entonces se registra débito, 60 millones de pesos. El vehículo que aporta el socio A también está incrementando la propiedad, planta y equipo de la empresa y si se incrementa, entonces debo registrarlo de naturaleza débito. Aquí tenemos entonces ya la sumatoria de esta primera columna, que son el valor de los 200 millones de pesos. Significa entonces que su contrapartida será la cuenta 311505 del patrimonio y corresponde a la sumatoria de los aportes del socio A, socio B, socio C y socio D, y se registrarían en el crédito 200 millones de pesos, total de esta columna 200 millones de pesos, cumpliéndose así el principio de la partida doble. Así queda pues el registro de los aportes entregados por cada uno de los socios. Es importante que en la contabilidad se hagan de manera individual, ¿sí? Cuánto aportó el socio A, el socio B, el socio C, el socio D, o los socios que pudieran existir, deben hacerse de manera independiente, de manera individual. Ya con esta información entonces significa que la empresa ha quedado constituida y por lo tanto se puede elaborar el primer balance de apertura. ¿Cómo quedaría entonces ese balance de apertura? Miremos entonces, ya tenemos una serie de cuentas en el activo, ¿sí? Cuentas del activo y cuentas del patrimonio. Entonces, esta sería la presentación, una presentación muy sencilla de lo que es el balance de apertura. Muy bien, la empresa ABC limitada, estados de situación financiera, que sería de apertura, activo corriente, y en la caja vamos a tener entonces el valor de de 20 millones de pesos, que fue lo que nos entró a la caja y que aportó el socio A, ¿sí? En mercancía no fabricada por la empresa voy a tener 90 millones de pesos correspondiente a los aportes del socio B y el socio D. En la propiedad, planta de equipo voy a tener terrenos y construcciones, el valor de 60 millones de pesos correspondiente a lo que nos aportó el socio C. En vehículos, también dentro de propiedad, planta de equipo, voy a tener 30 millones de pesos correspondiente a lo que aportó el socio A, ¿sí? Para un total de propiedad, planta de equipo de 90 millones de pesos. Aquí no hicimos la suma. El total de activo corriente será de 110, 20 más 90, 110 y 60 más 30, 90. Coloquémosle aquí una línea divisoria para indicar que corresponde a una suma. Por lo tanto, el total del activo es la suma de los 110 más los 90, es decir, 200 millones de pesos, que es el capital con el cual inicia operaciones o se constituye más bien la sociedad. No tenemos por el momento ningún tipo de pasivo, todavía no hay pasivos, total pasivo es igual a 0, pero sí tenemos un patrimonio representado en las cuotas partes de interés social como aportes sociales de cada uno de los socios por valor de 200 millones de pesos correspondiente a los aportes del socio A, del socio B, socio C y socio D por valor de 200 millones de pesos, que es lo que llevamos al patrimonio. Total del patrimonio 200 millones de pesos, total pasivo más patrimonio 0,
más 200 es igual a los mismos 200 millones de pesos. De esta forma queda pues representado el primer balance de apertura de la empresa ABC Limitada. También podemos hacer o reflejar más bien el porcentaje de participación de cada uno de los socios de acuerdo a lo que han aportado. Aquí tenemos, por ejemplo, que el socio A aportó 50 millones de pesos, el socio B aportó 70 millones de pesos, el socio C aportó 60 millones de pesos y el socio D aportó 20 millones de pesos, que es lo que tenemos aquí. Aquí también lo tenemos, lo podemos verificar, si tenemos alguna duda. Es decir, que entre todos los socios aportaron un valor total de 200 millones de pesos. Entonces, la idea es identificar cuál es el porcentaje de participación de cada uno de ellos dentro del total aportado, ¿sí? Entonces, haciendo la operación, una regla de 3, nos dio como resultado que el socio A tiene una participación del 25%, que el socio B tiene una participación del 35%, que el socio C tiene una participación del 30% y que el socio D tiene una participación del 10% para el total del 100% de ese total. Vuelvo y le repito, esto es una simple regla de 3. Si 100 millones es el 100%, entonces ¿cuánto es 50? Pues ya me da el porcentaje. Si 200 millones es el 100%, ¿cuánto es 50? Si 200 millones es el 100%, ¿cuánto es 70? Si 200 es el 100, ¿cuánto es 60? Si 200 es el 100, ¿cuánto es 20? Son reglas de 3. Y con eso se identifica cada uno de los porcentajes. Ya una vez obtenido este porcentaje de participación, en el momento en que se vayan a distribuir utilidades, entonces cada uno de estos socios va a tener derecho a esas utilidades, a participar de esas utilidades de acuerdo al porcentaje que le corresponde. En un próximo video vamos a hacer un ejercicio donde se van a distribuir utilidades y vamos a aplicar los porcentajes sobre esas utilidades de acuerdo a la participación que tengan dentro de la sociedad. Bueno, mis amigos, como siempre, muchas gracias por su atención, espero haya sido de su interés, hayan aclarado dudas, invitarlos nuevamente para que dejen sus comentarios. Para mí es muy valioso que dejen sus comentarios en el canal, así como también invitarlos para que se suscriban y puedan recibir en tiempo real las notificaciones de todo el material, de todos los videos que se están subiendo a dicho canal. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.